2019. Fue apenas, fue apenas del 5,3%. Y también verificándose en el año posterior un crecimiento, una recuperación del comercio internacional que fue del 10,8% en el 2021 que acaba de pasar. El fenómeno que podemos destacar es que la caída en el 2020 fue menor que la experimentada en la crisis económica del 2019. Pero la recuperación fue mayor en el año 2010, en donde el comercio casi crece un 14%, frente al crecimiento y recuperación del comercio internacional que fue casi del 11% en el 2021. ¿Estamos? Entonces, simplemente quería mostrarle cómo había sido la variación y la recuperación del comercio internacional en este año 2021 y compararlo con la caída y posterior recuperación de la crisis económica global del 2009. Lo que ha demostrado esta pandemia es un aumento en los desequilibrios en la cuenta corriente global. Entonces vamos a ver que, ¿cierto? En el cuadro de la izquierda tenemos, por ejemplo, podemos destacar como cosa sobresaliente que tenemos en lo que son las barras de color naranja, tenemos países en desarrollo, típico caso de China y otros países asiáticos que son superavitarios. ¿Bien? Entonces, barra naranja, países en desarrollo superavitarios. En la barra superior de color celeste vemos países avanzados, países desarrollados superavitarios, como por ejemplo Alemania y otros que le siguen. Y contrario censo, fíjense, en la parte inferior tenemos, con la barra color rojo, tenemos países avanzados deficitarios. Y es el típico caso de Estados Unidos y Reino Unido. En el final de todo tenemos los países en desarrollo deficitarios. Y en el medio, lo dejé para el último, tenemos con color gris, fíjense, los países exportadores de petróleo que son superavitarios. Bien, entonces, esta pandemia, como dijimos, aumenta los desequilibrios en la cuenta corriente global y me arroja, y me demuestra a través de tendencias verificadas en el 2020 y en el 2021, que China sigue aumentando su superávit, uno de los pocos países que tuvo un crecimiento en el 2020 y ahora creció en el 2021 de una manera importantísima, que llevó a que el superávit de China aumenta por mayores exportaciones, fundamentalmente porque se transformó en el principal exportador mundial de medicamentos y dispositivos electrónicos, dispositivos de aparatos médicos, por ejemplo. Entonces, ese superávit viene incidido por estas mayores exportaciones, el líder absoluto en exportaciones de medicamentos electrónicos, y también por los menores gastos en turismo, que es una de las industrias más golpeadas por esta pandemia. Es decir, ustedes recuerdan que China antes en 2019, por ejemplo, antes de la pandemia, tenía 300 millones de habitantes haciendo turismo por el mundo. Entonces, fíjense, esto significaba importaciones de turismo, mayores gastos que de golpe dejaron de viajar, y eso también contribuyó a aumentar el desequilibrio en la cuenta corriente, es decir, tener un mayor superávit, vía menor gasto en turismo, como dijimos. ¿Bien? Por otro lado, con respecto a los países exportadores de petróleo, también se han visto beneficiados en este 2021, ¿cierto? Con los mayores precios, y vuelven a tener un superávit, a recuperar un superávit que tuvieron en años anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, sobre todo los superávit experimentados en el año 2013, 2012, 2011, que eran muy importantes. Bueno, tuvo un pequeño crecimiento casi imperceptible en el 2020, y en el 2021 crece por encima de eso, recuperando el superávit. Y bueno, y después tenemos el déficit crónico de los países desarrollados que dijimos, como Estados Unidos y Reino Unido, que esta pandemia agrava ese déficit, aumenta el mismo debido al mayor gasto fiscal, ¿cierto?, por las políticas públicas activas que llevan adelante estos países. ¿Estamos? Entonces, como conclusión decimos, la pandemia aumentó los desequilibrios, de tanto, por ejemplo, entre el líder China y el seguidor Estados Unidos y otros países europeos como Reino Unido. Ahora bien, esta recuperación, digamos, está incidida, dijimos, por factores de incertidumbre que estamos. Entonces, estos factores de incertidumbre
inciden en que, perdón, estos factores de incertidumbre tienen que ver por factores que tienen que ver con la salud, ¿cierto? Hemos asistido en las distintas regiones del mundo a un desigual ritmo de vacunación y a la aparición de nuevas variedades del virus. Concretamente, lo que está afectando fuertemente a nuestra región y a mi país en particular es la variante Omicron, ¿cierto? Entonces, esta desigualdad en el ritmo de vacunación ha generado incertidumbre en la recuperación del comercio internacional y a futuro también va a incidir para este 2022 como un factor importante, ¿no? Fíjense en el cuadro del medio, en las barras del medio, tenemos la diferencia o la desigualdad en la vacunación en los países desarrollados, por ejemplo, en los países de ingreso medio alto, tenemos que el 75% de la población está vacunada con al menos una dosis. Los países de ingreso alto, también un 74%, y acá podemos concluir diciendo que el porcentaje de la población que no está vacunada no es porque no tienen acceso a las vacunas, sino que obedecen a otros factores como que son la fobia o son los antivacunas. En cambio, los países de ingreso medio bajo, fíjense, muy poco nivel de porcentaje, ¿no? El 43,5% de la población está vacunada con una dosis y fundamentalmente los países de ingreso bajo apenas un 6%. Y aquí claramente queda demostrada la imposibilidad de vacunación por la falta de acceso a los recursos que tienen estos países, fundamentalmente África, ¿no? Entonces, fíjense, eso tiene que ver con la aparición de la variedad del virus y el desigual ritmo de vacunación. El segundo punto tiene que ver con las presiones inflacionarias y la dificultad para mantener el estímulo fiscal, ¿no? En esto, fíjense, en el cuadro de la derecha, de la derecha vemos las agrupaciones seleccionadas, cuáles fueron las medidas fiscales para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Entonces vamos a ver también la asimetría o la desigualdad que tiene que ver que generan los países, por ejemplo, medidos en términos del PBI, fíjense toda la plata que han inyectado las economías avanzadas, ¿cierto? Medidos en términos del PBI, un 11,7% gastos adicionales e ingresos no percibidos, y por el otro lado un 11,4% con respecto a capital, préstamos y garantías. En tanto que las economías emergentes, fíjense, no llegan ni a la mitad de lo invertido por las economías avanzadas, tenemos un 5,7 y un 4,2 respectivamente. Y fundamentalmente, los países de bajo ingreso que no disponen de la misma billetera, de los mismos recursos que disponen los países de la economía avanzada, apenas han destinado en términos del PBI un 3,2% de dinero en gastos adicionales e ingresos no percibidos y un 0,9% que tiene que ver con capital, préstamos y garantías. ¿Estamos? Entonces, estas presiones inflacionarias que inciden, las presiones inflacionarias que vamos a ver que tienen que ver por el impacto del precio de los productos básicos y la dificultad para mantener el estímulo fiscal vía las políticas públicas llevadas a cabo por los países, fundamentalmente las economías avanzadas, son factores de incertidumbre que inciden en la recuperación del comercio internacional. Por otro lado, también hemos asistido durante el 2020 y 2021 a las tensiones comerciales que se generan, ¿cierto?, entre China, Estados Unidos, entre Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero también hay algo que no se habló y que es una bomba de tiempo, ¿cierto?, que son los riesgos en el sector inmobiliario de China. Ya hemos tenido un caso testigo que el gigante, la empresa Evergreen, ¿cierto?, que ya ha tenido problemas concretos en el sector inmobiliario, en materia de inversiones, que está generando una burbuja financiera y que puede terminar afectando al comercio, ¿no? Y fundamentalmente el comercio internacional. Todo esto también apuntalado como un nuevo factor de disrupción en las cadenas de las disrupciones que se dan en las cadenas de suministro y el alza de fletes, ¿no? Y por último, también no podemos olvidarlo de los cataclismos que se están produciendo, los eventos extremos debido al cambio climático. Bien, estos son en síntesis los factores de incertidumbre que inciden en la recuperación del comercio internacional. Ahora me voy a 2 minutos, me voy a detener, ¿cierto?, en esta reconfiguración global que se produce, ¿cierto?, fruto de la crisis, la ruptura que se dan en las cadenas globales de valor y en las cadenas globales de suministro, y en el cual vemos que Estados Unidos y Europa buscan reducir su dependencia de China.
Entonces dijimos que China en el 2020 y en el 2021 mantiene su liderazgo como principal exportador de partes y componentes y se convierte en el principal exportador mundial de dispositivos médicos. ¿Ok? Entonces, ahí lo vemos en el gráfico de la izquierda, vamos a ver, en el cuadro, en las curvas ascendentes, vamos a ver líder indiscutido China, seguido de Alemania, Japón, y en cuarto lugar recién aparece Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense que esta crisis de la globalización lleva a que precisamente estos países reaccionen, ¿cierto?, buscando su autonomía productiva en sectores estratégicos que tienen que ver fundamentalmente con lo que son la industria de los semiconductores, con los vehículos eléctricos y batería, que tienen una importancia para la región, fundamentalmente en México, ¿no? Y que eso también lo hemos visto plasmado en las tensiones que se han generado en el TEMEC, en el Tratado de Tres, entre México, Estados Unidos y Canadá, en todo lo que tiene que ver con la autonomía productiva en medicamentos y principios activos, minerales críticos, hidrógeno verde y fundamentalmente tecnologías de computación en la nube. ¿Ok? Todo esto lo llevan adelante estos países a través de instrumentos de política pública como inyectar subsidios, mayor inversión pública, generar mayores compras públicas y, por supuesto, incentivos de nearshoring y reshoring. ¿Para qué? Para traer de vuelta a sus países o buscando una cercanía geográfica a estas cadenas globales de valor. Que esto, no de manera inmediata, pero sí en un par de años, ¿cierto?, a mediano plazo, vamos a ver cómo van a impactar y van a cambiar los patrones mundiales de producción y fundamentalmente de comercio internacional, ¿cierto? Hay una relocalización que va a tener su impacto, como dijimos, en el mediano plazo. Esto recién comienza. Vamos hacia una economía más regionalizada. Esa es la reconfiguración de la economía global. Vamos hacia una globalización regionalizada. Entonces, cuando decíamos que la pandemia ha generado disrupciones en las cadenas de suministro, vemos que han producido restricciones de oferta de insumos críticos, ¿cierto? Han aumentado los tiempos de espera entre la realización del pedido y la entrega de semiconductores, que es clave en la producción digital, de las industrias digitales, que es clave en la industria automotriz, ¿cierto? Pasando, fíjense, desde enero, desde el 2018, en el cual los tiempos de espera normales eran 13 semanas, a pasar en septiembre del 2021 a un tiempo de espera de 22 semanas. Lo mismo hemos asistido a dificultades de transporte y logística. Aumenta el tiempo de tránsito marítimo de contenedores, vía marítima, perdón, desde Asia hacia todo el mundo. Fíjense, el tiempo medido en días pasa, por ejemplo, de 42 días, que era el tiempo normal, hacer un transit time desde Asia a Estados Unidos, América del Norte, de 42 días a 51 días. Y lo mismo pasa hacia Europa, en el cual el transit time normal eran 79 días, a pasar a 99 días, es decir, 20 días más de demora. Y por último, también genera impacto en la reducción de inventarias. Si nosotros analizamos el ratio o el indicador inventario medido en términos de meses de ventas minoristas, vamos a ver cómo se han reducido drásticamente. Ahí tenemos la línea del tiempo, medida desde, por ejemplo, el año 2006, para llegar a enero del 2021, en el cual el tiempo de venta, digamos, la reducción de los inventarios medido en meses de venta, apenas supera mínimamente un mes. Con lo cual, fíjense si se han generado o no disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, esto también, el alza de los, fíjense, el alza de los costos de los fletes en menos de 2 años ha sido de un 660%. En esto también han incidido factores estructurales. Entonces, medio de enero del 2019 a octubre del 2021, ha aumentado un 660% el costo de los fletes. ¿Debido a qué? A que se han producido concentraciones del sector del transporte marítimo. Hoy, por ejemplo, tenemos que, digamos, 3 compañías navieras, por ejemplo, 3 compañías navieras concentran más del 80% de la propiedad, es decir, concentran la propiedad o tienen la propiedad del transporte marítimo. Entonces hablamos de
de Ocean, por ejemplo, tiene un 30%, Mars y MSC 2M, 34%, y D, por ejemplo, donde está Hapag-Lloyd, tiene un 16%. Estamos hablando de un 80%. Y otros que configuran un 20%. También vamos a ver que las compañías navieras son propietarias de entre el 50 y el 75% de la cantidad de contenedores que se utilizan en el transporte por vía marítima. Y el resto pertenece a empresas de leasing que pueden llegar a constituir holding. Con lo cual estoy diciendo que la concentración del transporte marítimo es tremenda, está concentrada en muy pocas manos, y también eso ha generado algo que ya se venía verificando desde antes, que tiene que ver con la integración vertical entre puertos y navieras, ¿ok? Pero esta integración se ha amplificado, se ha potenciado, y llevan a que las grandes navieras formen alianza, y eso tiene una incidencia en el alza de los precios. ¿Por qué? Porque esto mayor aumento de precios genera mayores ganancias para la industria naviera. Entrando a las perspectivas del comercio regional, ya bajamos del comercio global, veamos lo que ha ocurrido dentro de nuestra región. Entonces vamos a ver que ha habido una gran recuperación, una importantísima recuperación del comercio internacional, tanto en materia de exportaciones como de importaciones, hacia el mundo y hacia la propia región. Entonces, fíjense, en promedio, las exportaciones y las importaciones han crecido en el año 2000, en el primer semestre del año 2021, medido con el mismo periodo del año 2020, enero a junio del 2020, perdón, con respecto al 2019, creció un 31%. ¿Bien? Cuando ambas habían caído un 16 y un 17% respectivamente. Entonces, fíjense, el dinamismo, donde verificamos que las mayores exportaciones fueron hacia China, crecieron un 40%, hacia Asia un 36%, América Latina, la propia región, también un crecimiento espectacular en el 31%, resto de Asia el 31%, y un menor dinamismo para Estados Unidos, Unión Europea, que refleja un 28, un 23%. Con las importaciones pasa lo mismo, ¿cierto? Sigue siendo también China el principal socio de la región, se lleva el 33% del total de las importaciones, el resto de Asia el 32%, la propia región también el 34%, son los aumentos verificados en el primer semestre del 2021 comparado con el 2020. El mayor dinamismo de las exportaciones de bienes y de los servicios separados por grandes sectores, fíjense, dijimos que el crecimiento el primer semestre del 2021 fue del 31%, viene expresado por las mayores exportaciones de minería y petróleo, que se debe un 52%, seguido por las exportaciones de manufactura un 27%, y también un gran crecimiento, pero con un menor impulso, de productos agrícolas y agropecuarios de un 11%. Todos experimentaron un crecimiento que llevan en promedio a un 31% del crecimiento de las exportaciones. Y las importaciones, ya habíamos visto, bueno, y acá las exportaciones de servicios, donde vemos que la simetría es muy grande. ¿Por qué? Porque las exportaciones de servicios en el primer semestre del 2021 tienen una caída del 10%. Medido en el primer semestre del 2020, la caída queda mayor, un 29%. Ahora cayeron un 10%, pero fundamentalmente incidido por el desplome en la industria del turismo, como dijimos. En el 2020 la caída había sido el 52% en el sector de viaje, donde está incluido lo que es turismo, y en el 2021 la caída del 37%. En cambio, en los otros sectores, como el transporte, se verifica un crecimiento bajo, pero un crecimiento positivo del 2%, y la otra categoría de servicios, que son los otros servicios comerciales, donde ubicamos los servicios de mayor valor agregado, que son los servicios basados en el conocimiento, donde están lo que nos toca de cerca, los servicios técnicos, profesionales, empresariales, experimenta un crecimiento del 5%. ¿Bien? El desplome en la industria del turismo nos afecta mucho a la región, fíjense todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, en el cual vamos a ver, por ejemplo, si desglosamos, dividimos a los países de América del Sur con respecto a los de América Central y del Norte, vemos que nunca los países de América del Sur, cuando hablamos de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, han recuperado la llegada de turistas internacionales. Y muy bajo, muy bajo. Colombia un poquito, pero nunca al valores históricos. En cambio, cuando hablamos de los países de América del Norte y América Central, vemos dos casos paradigmáticos. El primero, México. La recuperación que ha tenido México es impresionante. Fíjense,
En marzo del 2019, México recibió 2 millones de habitantes, 2 millones de turistas, perdón, y en junio del 2021 recibió 1.300.000 y en julio del 2021 1.200.000. ¿Ok? Es decir, con lo cual vemos que ha sido tremenda la recuperación de México, seguido por otro país, en este caso del Caribe, República Dominicana, que también ha tenido una recuperación alrededor de 400.000 visitantes en el mes de junio y julio. Luego vemos una menor recuperación por parte de los restos de los países del Caribe y, por último, de Costa Rica y Cuba, que prácticamente no tuvo recuperación. Las importaciones también tuvimos un gran dinamismo, una gran recuperación, pero mantuvieron el patrón histórico, pero pueden ver a la izquierda, en el cuadro de la izquierda, el menor dinamismo o la menor participación que tienen los bienes de capital. El promedio, dijimos, de todos los bienes es del 31%, pero el mayor aumento en las importaciones se verifica en los combustibles, un 32%, seguido de los insumos intermedios, donde están los bienes de todos los bienes productivos, los insumos productivos, perdón, un 31%, luego los bienes de consumo un 26% y también los bienes de capital con un 21%, pero que reflejan un menor dinamismo y que esa menor importación de bienes de capital siempre va a estar asociada a uno de los factores problemáticos estructurales que tiene la región, que es la poca inversión o la falta de inversión internacional en la región, ¿no? O la insuficiente inversión internacional. Nosotros podemos afirmar sin equivocarnos que nuestra región es exportadora de precios e importadora de volúmenes. Entonces fíjense que la recuperación experimentada, los crecimientos en las exportaciones están incididos básicamente por el efecto precio más que por el efecto volumen, y contrario censo, las importaciones están incididas más por el efecto volumen que por el efecto precio. Entonces llegamos ya a nuestro, digamos, a nuestro 2021, entonces vamos a ver cuáles son los productos que más crecieron, cuáles son los productos que más crecieron, más incidieron en este crecimiento y recuperación de las exportaciones. Veamos, comparado el mismo periodo de enero a octubre del 2021 frente a enero a octubre del 2020, el hierro fue el que más creció, un 99%, seguido del gas natural, 81%, el carbón, 79%. Luego tenemos minerales, fíjense, tenemos minerales como, podemos decir, el cobre, ¿cierto? Que es un caso paradigmático, un 64%. Y luego tenemos alimentos, como el aceite de soja, un 74%, la soja el 61%, el trigo el 43%, etc. Y luego tenemos azúcar, algodón, café, 33, 32, 21%, etc. Fíjense que la dinámica del incremento de los precios es espectacular, ¿cierto? Hay una gran recuperación, una gran alza, digamos, en los precios de todo lo que tiene que ver con la energía, con minerales, metales y alimentos. Vemos ahora dentro de la propia región las asimetrías que se presentan frente al mundo, y también las asimetrías que se dan dentro de la propia región. Entonces, fíjense que habíamos dicho que las exportaciones crecieron en el 2021, crecen ya en todo el año, recién veíamos el primer semestre, ahora vemos el año completo, crecieron en el año 2022 un 25%. Y de ese 25% de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe al mundo, 17% fue por efecto precio y 8% por efecto volumen. Con lo cual, ahí afirmamos que la región es exportadora de precios. La mayor dinámica vino por el lado de China. Las exportaciones crecieron un 35%, 30 precios, 5 volumen. A nuestra propia región, 33%, 19 precios, 14 volumen. Y luego tenemos menor dinamismo, pero con un crecimiento importante, la Unión Europea un 23, 18 precios, 5 volumen. Y tenemos un caso distinto, el crecimiento en las exportaciones de Estados Unidos, un 19%, en el cual tenemos 8 solamente de efecto precio y 11 volumen, con lo cual fíjense que acá podemos decir que esto está marcado por las exportaciones que realiza México y Centroamérica, que exportan manufactura a ese país, a Estados Unidos. Y las importaciones, otro tanto, ya las importaciones totales crecieron un 32% en el año 2022, y el 20% fue por efecto volumen y el 12% por efecto precio. ¿Estamos? La tendencia es la misma en el resto. Nuestro principal socio en materia de importaciones sigue siendo China, la propia región, y los mismos parámetros para Unión Europea y Estados Unidos.
¿Bien? ¿Qué se prevé para el año 2022? Un crecimiento del comercio internacional, pero a menor ritmo. Se prevé una ralentización. ¿Estamos? Es decir, en el 2021 crecimos un 25%, en el 2022 vamos a crecer un 10%. Y acá también el efecto precio es importante, un 6% y volumen 4%. Las importaciones van a crecer también, crecieron un 32%, como dijimos recién, en el 2021, y ahora hay una desaceleración importante, van a crecer un 9%, con un 5% por efecto volumen y un 4% por efecto precio. Bien, entonces, podemos concluir diciendo que va a haber una ralentización del comercio internacional. Crecimiento, pero a menor ritmo. Las importaciones, la participación de las exportaciones de la región, eh, las exportaciones a la región son importantes, pero siguen por debajo de sus máximos históricos. Fíjense, apenas participamos un 13% en el 2020 y en el 2021 las exportaciones totales de América Latina y el Caribe hacia la propia región son del 12%, muy por debajo del máximo histórico que es del 21% que fueron obtenidos en el año 1994 y en el año 2008. Fíjense, es decir, seguimos creciendo en este caso, pero por debajo de los mínimos históricos, con lo cual hay mucho trabajo por realizar dentro de la propia región. Y justamente la integración regional es lo que nos puede llevar a aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones. Acá podemos decir que las exportaciones han crecido y van a seguir creciendo más por el efecto precio o los mayores precios de las materias primas. ¿Ok? Entonces, si desglosamos dentro de la región Latinoamérica y el Caribe, vamos a ver que los países de América del Sur son los que más crecieron en exportaciones, un 34%, seguido por los países del Caribe el 31%, y en menor medida, ¿cierto? Centroamérica con un 24% y México el 17%, en donde vemos que el efecto precio es muy importante. Y las importaciones, al revés. Vamos a ver que las importaciones crecieron un 32% para toda la región, pero fundamentalmente los que más importaron fueron los países de América del Sur, un 36%, Centroamérica un 34%, México un 29% y el Caribe el 26%. ¿Ok? Y el efecto volumen es más importante que el efecto precio. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta esto, en donde el efecto precio es más importante para los productos del agro, los productos minerales, los metales y los hidrocarburos, vemos los países agrupados por exportaciones de estos productos, y donde vemos que las manufacturas tienen mayor incidencia en el volumen. Vamos a ver que hicimos un ranking de los países más exportadores o los que experimentaron mayor crecimiento, y el ranking lo encabeza Guyana con un 97% de incremento, ¿no? Seguido de Bolivia un 54%, Trinidad y Tobago 49%, Jamaica 49% y en el quinto lugar Argentina con un 46%. Pero fíjense en el dinamismo de todos los países en función de los productos que esos países exportan, ¿no? Entonces, en promedio, América Latina, ubicado en el medio del cuadro de la izquierda, un 25% en total. Obviamente, también tenemos dentro de nuestra propia región países deficitarios como pueden ser Surinam, Cuba, Barbados, Antigua y Barbuda, Cuba, Barbados, Antigua y Barbuda, San Vicente e Isla Granadina, afectados directamente por la industria del turismo, ¿no? Entonces, medidos en términos de intercambio, vamos a ver que hubo un término de intercambio favorable para Latinoamérica y el Caribe en un 5%, ¿no? Entonces, solamente experimentaron caída en los términos de intercambio las exportaciones de los países de Centroamérica en un menos 1%, los países del Caribe, excluido Trinidad y Tobago, Jamaica y Guyana, una caída del 5%, y México el 6%. El resto de los países, fíjense, Brasil, los países exportadores de hidrocarburos, los países exportadores de productos agroindustriales y los exportadores de minerales experimentaron un favorable término de intercambio de un 19 hasta un 13%. En promedio, la región mejoró sus términos de intercambio en un 5%. Perdón, Javier, me extendí un poquito, pero ya llegamos al final. Y ahora les quiero dejar reflexiones finales con respecto al escenario mundial y con respecto a la región. Sintetizamos acá. El comercio mundial de bienes se recuperó en el 2021.
pero sus perspectivas de recuperación en el 2022, ya vimos que va a haber una ralentización, se ven amenazadas por los riesgos sanitarios y económicos. ¿Derivado de qué? De las disrupciones o la ruptura en las cadenas de suministro y en los altos fletes marítimos. La incertidumbre que generan las nuevas variantes del COVID-19, ¿cierto? Sobre el impacto de la nueva variedad Omicron concretamente, el limitado espacio que tienen las economías avanzadas ya para mantener los estímulos fiscales y monetarios, concretamente Estados Unidos y Reino Unido, ¿cierto? El escaso margen de maniobra que les queda, y la profundización de la competencia entre China y Estados Unidos y la crisis del multilateralismo, ¿cierto? Y que quedó evidenciada con la suspensión o la posposición de la reunión de la Organización Mundial de Comercio para más adelante, ¿no? Entonces, también podemos sacar como conclusión que Estados Unidos y la Unión Europea buscan reducir su dependencia de China en sectores estratégicos, una mayor autosuficiencia productiva, ¿cierto? Mediante ambiciosas políticas industriales, que decíamos que avanzamos en los próximos años, cuando tenga impacto esta relocalización de las cadenas globales de valor, de las cadenas de suministro, avanzamos hacia una regionalización globalizada. Es decir, hay una nueva fase de la globalización con cadenas de suministro más cortas y un rol cada vez más importante de los procesos de integración regional o acuerdos comerciales. Entre ellos, el RCEP, ¿cierto? El Acuerdo de Asociación Estratégica de los países asiáticos, que hoy por hoy es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, China, más los países de ASEAN, más los países, las principales economías de Oceanía, el Tratado Pacific Partnership, el TEMEC, etcétera, para citar algunos ejemplos. Y en cuanto al escenario regional, vamos a decir que la recuperación exportadora en el 2021 fue positiva, en el 2022 también, con una menor dinamismo, una ralentización, pero siempre estando presentes los problemas y las debilidades que tiene la región. El crecimiento de las exportaciones de bienes va a venir impulsado principalmente por factores externos, exógenos a la región, que tiene que ver con el alza de las materias primas. El volumen importado crece mucho más que el volumen exportado, 20% versus 8%. Las exportaciones de manufactura, por ejemplo, el sector automotriz en México, van a ser afectadas por las perturbaciones en las cadenas de suministro. Y el comercio intrarregional, como vimos, se mantiene por debajo de los máximos históricos, ¿no? 12% apenas frente al 21% logrado en 2008. Las exportaciones de servicios aún no se recuperan, más el crecimiento en los servicios basados en el conocimiento y en el servicio de transporte, pero debido al desplome del turismo y que su incipiente reapertura puede verse afectado por la variante Omicron, también genera incertidumbre. En suma, la recuperación exportadora se basa, como siempre, en las ventajas comparativas estáticas que tiene la región, más que en la diversificación de nuevos productos y servicios con mayor contenido de conocimiento y menor huella ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, de verdad. Excelente la ponencia. Vamos a hacer un cambio contingente. Yo no sé si Javier nos acompaña. Sí, por acá Javier. Héctor, por acá estoy. Excelente ponencia. ¿Estás acá? Héctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos en la audiencia a Jorge Acevedo, quien debe estar por entrar nuevamente porque por alguna magia del sistema se salió. Jorge es el presidente de World Trade Center Nuevo Laredo, Guanajuato, y recientemente de Austin, ¿no? Está involucrado en Austin. En cualquier momento va a entrar. Javier, si quieres, comienza tú, porque pareciera que está teniendo algún problema técnico. Yo les voy a avisar cuando ya ingrese a la sala de panelistas. Esto es un diseño contingente, pero creo que bueno, es de gran valía para la actividad, dado que el doctor Acevedo es un experto global en logística. Excelente, sí, lo esperamos con muchas ansias. Sé que tiene una agenda bastante comprometida, así que en lo que
Si quieres, nos Creo que avisas y- llegó, esperen un momento. Excelente, excelente. No, no, hay un problema del sistema, posiblemente vamos a ver qué está pasando. Continúa, yo te aviso. Perfecto. Bueno, quería comentarles un poco al respecto de, por supuesto, el World Trade Center y la Asociación de World Trade Centers, que apoya siempre estas iniciativas y en los capítulos en las distintas ciudades de América Latina que están con nosotros hoy. Así como a todo. No te ves, tienes que activar tu cámara. Ahí la tengo activa ya, no me veo. Creo, ahora sí. No, Okay. no te ves. Me dicen que no te ves todavía. Ya. La tengo activa la cámara, pero no sé qué sucederá. ¿No me veo aún? Ya va. Bueno, que trates de activar los dos equipos, es la recomendación que me dan, por favor. Sí. Cámara acá, de menos calidad, pero creo que se ve. Ahora debe ser. Se te ve bien, Javier. Se te ve bien. Ahora sí te ves. Excelente. Bueno, muy interesante, como les comentaba, bueno, agradecido también a patrocinantes de la Agenda World Trade Center que siempre nos acompaña y la agenda anual en estas actividades de promoción de contenido de conocimiento tan importante para el desarrollo de negocios en toda la región. También agradecerle a Héctor Fada su presentación de hoy, mostrándonos un panorama tan directo, y yo creo que es una de las mejores fotos que he visto de lo que está ocurriendo en la región y en el país y en el mundo con el comercio internacional. Y esto nos va a servir excelentemente para construir qué hacemos ahora. Mi presentación va un poco orientada a ella. Voy a compartirles la presentación que tengo para ustedes hoy y por favor nos pueden ir dejando sus preguntas en el camino. Bueno, ya vimos cuál es el panorama, cuál es el resumen o el titular del panorama que nos presentó Héctor. Es básicamente un escenario de comercio internacional complejo, producto de las debilidades que tiene la región, sus asimetrías, las asimetrías a las cuales siempre estamos acostumbrados, digamos, que se presentan en América Latina, y por supuesto el impacto. Entonces, ese escenario de complejidad nos propone nuevos retos para el desarrollo de negocios internacionales. Y lo que les quiero hablar es como el enfoque de cómo darse en esta complejidad y cómo atender esto, y mostrarles también algunas pequeñas vistas de donde vemos nosotros alguna oportunidad para poder desarrollar este escenario adecuadamente. Recordemos que es un escenario que no solamente tiene el contexto de la necesidad propia o autónoma de las empresas que hacen buenos negocios para garantizar su continuidad o su crecimiento, sino que en esta oportunidad estamos hablando de el compromiso que tenemos todos los agentes económicos en el mundo de aportar algo en la recuperación de esta crisis generada por la pandemia, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque los impactos que presenta tienen que ver con los medios de vida de muchas personas en la región y especialmente con impactos muy severos en ciertos sectores, como los que pudimos ver en la foto que nos mostraba, o en el escenario que nos mostraba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi invitación es un poco a trabajar desde allí, ¿no? Déjenme que estoy teniendo problemas aquí para mover la presentación. Bueno, voy a hacer un poco
un resumen de por qué puedo yo hablarles de este tema, ¿cierto? Bueno, ya nos había comentado Sutelia, yo soy economista especialista en finanzas del sector agrícola, esa es mi especialidad en el comercio internacional de productos agrícolas, y he desarrollado a lo largo de los años experiencia en todo el tema de negociaciones internacionales de contratos de abastecimiento para compradores en europeo, asiático y los Estados Unidos. Ese es como mi. Y por supuesto, tengo también ya de varios años trabajando todo el desarrollo de iniciativas de exportación para diversos sectores, incluido el sector servicios, mayoritariamente de empresas que están localizadas en América. He tenido la oportunidad de trabajar en varias cosas, entre ellas, bueno, ser creador de un programa de aceleración de la cultura exportadora para América Latina, que tiene un capítulo en el World Trade Center Valencia, y con el cual hemos desarrollado varios exportes de años anteriores. Esa es la razón de por qué puedo mostrarles mi visión de lo que está ocurriendo. Quiero también decirles que he tomado la perspectiva del sector agrícola porque para nosotros es el sector que en América Latina tiene las mejores posibilidades respecto a la recuperación. Pero no quiere decir que este ejercicio que vamos a ver aquí, este pequeño ejercicio que vamos a ver aquí, que está pensado más como de carácter didáctico, no se puede hacer en distintos sectores y se pueda llegar a una identificación muy precisa de cuáles son los potenciales que presenta la región en todo el tema del comercio internacional. Tanto desde el enfoque tradicional del comercio, como pueden ser las importaciones o las exportaciones, e incluso yo diría que la posibilidad de pensar en dónde internacionalizar nuestros negocios, en qué países pueden instalarse para desarrollar nuevas actividades de prestación de servicio e incluso de comercialización de nuestros bienes o servicios en esos países, ¿no? Entonces, pensando que vamos a trabajar este ejemplo, este caso en el sector agro, digamos, voy diciéndoles, bueno, que 17 países de LATAM crecieron el 2.7% de las exportaciones de agroproductos. Esto está yendo bastante mal. No sé si tienes un problema con el micrófono o te puedes pegar un poquito más. por supuesto, no sé si ahora se escucha mejor. Sí, creo que sí. Dime si se escucha mejor. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ese crecimiento de las exportaciones de agroproductos es en contraprestación, o por el otro lado de la cara de la moneda, es que estos mismos países, estos mismos 17 países, cuando vemos su agregado de exportaciones de bienes en general, han tenido caídas o retrocesos del 9,1%, ¿no es cierto? Eso puede ser un poco distinto a las cifras que tiene Héctor en su presentación debido a la diferencia que puede haber en las ventanas de tiempo. No se extraen mucho de esas diferencias, porque básicamente puede estar aplicada por la ventana de tiempo en meses que están siendo evaluadas en este proceso y por supuesto su comparativa con la misma ventana del año anterior. Pero quiero mostrarles esta cifra para que vean lo relevante. Eso quiere decir que en América Latina tenemos países que son los más exportadores, que han sufrido reveses importantes en este proceso. Sin embargo, el sector agrícola ha tenido recuperación. Javier, sí. ¿Te acuerdas? Estábamos esperando al doctor Jorge Acevedo. Él Correcto. ya está en la sala. Excelente. Si hacemos una pequeña pausa a la presentación para un saludo del doctor Acevedo, que como les comenté, bueno, déjenme activarme. Excelente. El doctor Acevedo es el presidente de World Trade Center, Nuevo Laredo, Guanajuato, y ahora Austin, en Estados Unidos, está en la tierra de Elon Musk, y además, con mucha pertinencia temática, el doctor Acevedo es un experto global en logística.
Y bueno, es un honor que nos acompañe esta mañana, hoy. Presento excusa por interrumpir, pero lamentablemente el doctor Acevedo tiene ahora otro compromiso y es ahora o nunca. Así que Jorge, bienvenido. Vamos a quitar la presentación y la volvemos a poner en un momento. Qué gusto saludarlos. Gracias, gracias. Es para mí un honor estar con ustedes. Saludándolos, Subdelia, gracias por esta oportunidad a una audiencia tan maravillosa que tienen y que han seguido. Estoy agradecidísimo e impactado por los números que ha dado el doctor Héctor Gustavo. Me ha gustado mucho la presentación y la que están dando ahora mismo, que me da mucha pena que los hayan interrumpido. Javier, disculpa. Pero no quería desaprovechar la oportunidad para decirles que efectivamente estamos viviendo una situación complicada, post-pandémica, que no podemos decir que ya la libramos, pero creo que el ánimo, los indicadores están diciendo que vamos a una recuperación. Yo le quitaría el calificativo de franca recuperación, pero sí de una recuperación en muchos de nuestros países moderado. Pero hay que entender una cosa también, que yo quisiera dirigirme a la audiencia para decirles que no nos quedemos con los números macros nada más, porque de pronto nos podemos desanimar como pymes, como pequeñas y medianas empresas, y de pronto decimos, no lo siento en el bolsillo esta mejora, no siento en el bolsillo esta recuperación. Va a ser gradual, no es fácil, cada uno de los sectores económicos irán evolucionando, pero nuestra responsabilidad como empresarios es revolucionar y no esperar las evoluciones, sino hoy tenemos que entender más a detalle el e-commerce, hoy tenemos que entender más a detalle las nuevas conductas del consumidor, las nuevas demandas del consumidor, y tenemos que entender cómo aparecemos nosotros en la geoeconomía, en la geopolítica y en las cadenas de suministro. Ahí, si logramos entender y logramos tener una innovación y nos logramos revolucionar, entraremos en la evolución y entraremos en esta recuperación económica. Que no cunda el pánico, que el miedo no nos invada, entendamos nuestra propia realidad e insertémonos en este mundo global y aprovechemos a estos grandes expertos que tenemos. Subdelia, te felicito por siempre estar a la vanguardia con grandes panelistas y con temas que nos hacen reflexionar, pensar, pero sobre todo actuar. Así es que gracias por este espacio. No quiero interrumpir más a los panelistas y a los expositores y felicitar y agradecer a esta gran red de World Trade Center Association y al poder que tiene América Latina. Creámonoslo, creamos el poder que tiene América Latina, creamos en la capacidad que tenemos los latinos, en el ingenio y sobre todo en la pasión que tenemos de trabajo. Que el ánimo no decaiga. Les mando un fuerte abrazo desde México y desde los Estados Unidos y sé que pronto estaremos hablando de una recuperación integral como latinoamericanos. Un fuerte abrazo a todos y mi cariño. Muchísimas gracias por esta intervención. Gracias por acompañarnos en este kickoff de la Agenda 2022. De verdad, sumamente agradecida. Vamos a seguir. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Felicidades. Adelante. Bueno, Javier, vamos a continuar. Disculpa esa interrupción desde el norte, pero de verdad era un momento de oro. Sí, ningún problema. Para la organización. Además, el mensaje de Jorge es muy oportuno. Sí, realmente. Excelente. Bueno, agradecido contigo también, Subdelia, por la oportunidad de integrar a Jorge también unos minutos en esta conversación que tenemos aquí. Y maravillosa. También está en la audiencia la CEO de World Trade Center Santo Domingo, la señora Melissa Martínez. Ella nos va a acompañar posiblemente en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a continuar entonces.
Excelente. Bueno, voy a regresar un poquito para retomar, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que hay 17 países en América Latina, los más representativos, que están creciendo en el sector de exportación de agroproductos, aunque en el agregado de sus exportaciones totales hay decrecimientos hasta el 9,1%, de este mismo grupo, ¿no es cierto? La razón, ya lo decía Gustavo, la decía Héctor Gustavo en su presentación inicial, está centrada en el incremento general de precios. Esa es la razón primaria de ver esas cifras de inflación, un exportador de precios, como decía Héctor al principio. Sin embargo, si uno hace el drill down ahí, se mete un poquito más profundo, ve que también hay unas componentes en el aumento de los volúmenes, y Héctor también mostraba esa cifra, prácticamente precios contra volúmenes. Y ya más las causas, entonces entramos a determinar que hay una demanda general en aumento que está mostrando China, producto de lo que estamos viendo en su desequilibrio de las balanzas de pago, y la tendencia al mayor consumo de café y frutas que presenta Europa y Estados Unidos, y el sudeste asiático una demanda importante en el tema del maíz. Y ahí se podría decir están las causas, las 5 o 6 causas más importantes, más relevantes, 5 causas más relevantes de ese incremento de precios, ¿no? Esto para ver un poquito más con más lupa o ampliar o aumentar el suma, y bueno, tenemos casos como es la soya con un incremento de 430%, una cifra impresionante de crecimiento, el maíz con el 46%, jugos y otras frutas 37%, el café 25%, la fruta sola, la fruta cruda sin proceso en 22%, la carne bovina 38% y la porcina en 35%. Cifras impresionantes para Honduras como campeón de esta jornada de recuperación del agro en la región, con un incremento de 42% en la misma ventana de tiempo comparada con la misma ventana de tiempo del año anterior. Paraguay con 23% y Bolivia con 20%. Esas son las cifras como más relevantes, digamos, el tope más alto de recuperaciones que vemos en este análisis, metiéndonos un poquito más al detalle, ¿no? Después, podríamos decir, bueno, esta tendencia, según el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, se explica por 3 elementos básicos. ¿Qué quiere decir? No es las causas que generan esto, sino cómo continúa esta tendencia. Entonces, ¿cómo continúa? Bueno, hay una pronta recuperación del sector agro ante la pandemia. El sector agro ha mostrado ser el sector de más rápido rebote, por decirlo así. Es el que absorbe o ha absorbido los efectos de la pandemia de manera más ágil. La demanda aún no satisfecha de estos productos que se presenta a nivel global es una tendencia que se va a mantener. Y luego un elemento que también lo conversaban tanto Héctor como Jorge en su intervención, que tiene que ver con las oportunidades que se han identificado en la transformación digital del sector. Y esto es muy importante porque este proceso verdaderamente está generando movimientos de la barrera comercial o de los límites comerciales que mostraba el sector, no solamente el sector agrícola, sino todos los sectores hacia el futuro. ¿Qué significa eso? Que verdaderamente las tecnologías digitales vienen a aportar una ampliación de esos sectores de manera importante, de manera sustantiva en los próximos años. Entonces, vamos a mirar un poquito más al detalle esos drivers. Entonces, esa importancia de la pronta recuperación, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque esa recuperación del agro en la pandemia, ¿qué tiene? ¿Cuál es la característica que aporta? Y el resumen que hemos hecho en nuestro análisis es la confianza. LATAM resurge en una imagen como un proveedor confiable de alimentos sanos en una época o en un periodo de la humanidad en donde hemos reflexionado todos respecto a la salud. Y América Latina surge en este proceso como un proveedor de productos y alimentos sanos, que probablemente es una de las piezas más importantes de ese nuevo pensamiento de la relación que tiene la humanidad con su propia salud, con su propio cuidado, con
con su manera de enfocarse hacia una vida más sana. La responsabilidad que estamos asumiendo todos con nosotros. Los mercados de Estados Unidos, China y Europa así lo han demostrado. Los números ya muestran esa tendencia. Y cuando miramos un poco más al detalle la matriz de posicionamiento de los productos de América Latina, vemos que el componente confianza comienza a ser un elemento clave. En el tema de la demanda no satisfecha está el atributo de oportunidad. LATAM posee, América Latina posee un sector agrícola bastante atomizado, es decir, que está muy fraccionado en muchas pequeñas unidades agrícolas y unidades de procesamiento, comercialización y logística que hacen que el riesgo, entre comillas, esté diversificado por ahí. ¿Se acuerdan en la presentación de Héctor cuando comentaba la concentración que había en las navieras, en la logística naviera alrededor del comercio internacional, que generaba riesgos precisamente por la cantidad de decisiones que se concentran en un pequeño grupo de empresas? Bueno, acá es como acá la ventaja está en que efectivamente tienes mucha variedad y está bastante atomizado esto. ¿Qué significa en términos de riesgo futuro para la economía de la región? Bueno, que será muy difícil que masivamente se vean afectados todas esas unidades productivas, y eso resulta ser una ventaja en la perspectiva de futuro. Presenta también sus inconvenientes. Es más difícil estructurar soluciones, es más difícil la gestión de capital de inversión, es más difícil muchas cosas, pero en términos del riesgo para futuro es una verdadera fortaleza. Y por el otro lado, esa atomización ha mostrado una respuesta muy rápida ante los incrementos en la demanda global. Ha respondido. La ventaja, el adicional que hay que mirar aquí, que aunque la respuesta ha sido buena, todavía ha dejado brechas sin cobertura. Y eso es muy importante, y allí se estima, el IPA estima, que todavía hay espacios al menos al 50% para los periodos ya realizados. ¿Qué significa esto? O sea, que si América Latina hubiese vendido, hubiese exportado el 50% adicional, hubiésemos tenido algunos espacios adicionales en el crecimiento. Me dicen que no me estoy viendo, pero... No, Javier, no te ves. Algo está pasando que no te ves. Es posible, tengo temas de clima por acá cerca, sí, que puede ser temas de la banda, de la conectividad. Voy a seguir. Si luego mejora y aparece el video, pues excelente. Pero creo que me oyen, y mientras me oiga podemos continuar. Sí, y vemos la presentación. Excelente. Entonces, bueno, después esas oportunidades que se identifican en la transformación digital para el sector agro son muy importantes verlas con el atributo de calidad. Fíjense que en la oportunidad veíamos veíamos anteriormente que América Latina se presenta como un proveedor confiable de productos sanos. Entonces, la transformación digital, su mayor potencial desde nuestra perspectiva es usar estas nuevas tecnologías para lograr posicionar y desarrollar grados más altos de calidad de los productos. Y por supuesto, ya avanzar un poco más en la cadena del valor para que se conviertan en productos de más valor agregado, pero igualmente respetando temas como el ambiente, la trazabilidad de los productos, el cumplimiento de normas de consumo para la salud humana, de manera que la tecnología colabore en todos esos elementos para que continúe o explotar en mayor medida la calidad que ya percibe el mundo como de los productos de América Latina como productos sanos. Entonces, es allí donde vemos el espacio. No es el único espacio en donde se abren oportunidades para las tecnologías en el sector, pero sí efectivamente estamos viendo que las tecnologías pueden aportar diferencias y crecimiento y por tanto expansiones en los volúmenes de exportación, porque pueden atender las etapas de producción, transformación, comercialización y distribución de alimentos, siempre con el atributo de sanos y confiables.
Y entonces allí América Latina tiene la oportunidad en este momento de construir ese posicionamiento global. Voy a mostrarles un caso para que podamos ver, una vez que ya identificamos que el agro tiene estas oportunidades, que todo lo que está pasando, hice un pequeño ejercicio y tomé unos casos del sector agro que me llamó más la atención, que ya habíamos visto un poco las cifras de la soya, vimos que América Latina era un buen caso. Entonces me busqué quién era el rey de las exportaciones en la soya de Latinoamérica. Es Brasil, ha sido por mucho tiempo. Y básicamente aquí les quiero mostrar un poco, ven en este gráfico las barras azules son el volumen de exportación que tiene el país, en este caso Brasil, a los distintos destinos, ¿no es cierto? Y estoy tomando aquí básicamente los 10 principales destinos. Fíjense esa barra azul, el volumen de exportación, estamos hablando de 20.000 millones de dólares por año, el valor de mercancía que exporta Brasil hacia China en el 2021, y que es una cifra muy relevante. Después vemos otros países con cifras mucho más pequeñas y vemos unas barras grises al lado de las barras azules. Esas barras grises presentan el porcentaje de crecimiento que ha tenido la exportación de este rubro, la soya, desde Brasil, que es el exportador, hacia los distintos destinos. En el caso China, tenemos un incremento que ronda el 8% de incremento con respecto a. Pero fíjense que vamos viendo allí, vamos viendo los distintos volúmenes de exportación y empiezan a aparecer ciertas cosas. Por ejemplo, en la Federación Rusa hubo un retroceso de cerca de 2%, en Taipei, China, un retroceso también de cerca del 5%, y otro en Irán, que ya va rondando cerca del 12%. Esas son más o menos la estructura, viendo apenas los primeros 10 países de esta zona. Entonces, fíjense cómo invito siempre a hacer estos ejercicios y que es lo que más me gusta de poder ir aterrizando desde la complejidad que mostraba el escenario de Héctor, que es imprescindible tener esa foto clarísima, porque cualquier cosa que vayamos a construir sin conocimiento de ese panorama, pues bueno, nos puede hacer cruzar un río turbulento con desconocimiento. Porque si conocemos que si vamos a cruzar un río turbulento, pero tenemos conocimiento de eso, pues bueno, nos podemos preparar mejor. Entonces hay que tener esa foto muy clara, pero luego ya venimos al detalle para no perder esa iniciativa y ese entusiasmo y vemos las oportunidades. Bueno, China sí, es un mercado que va creciendo al 8% de 20.000 millones al año. Ahí hay una oportunidad de mercado. Fíjense que cuando vemos Turquía, que quizás es un país de quinto, que no es un volumen tan relevante, no llega ni siquiera probablemente ronda los $1.000.000.000 anuales de comercio, pero su tasa de crecimiento está rondando cerca del 70%. Fíjense la barra gris que está allí, esta barra gris que pueden ver acá, nos muestra claramente un crecimiento sorprendente. ¿Cuál es la diferencia entre ir a China, que viene creciendo 8% en un mercado de 20.000 millones al año, e ir a Turquía, que tiene $1 billón al año y que crece el 74%? Bueno, aquí empiezan a verse los temas de estrategia. Quizás la cuota de espacio para nuevos productores en China es menor que la que presenta Turquía. ¿Por qué? Bueno, porque China ya tiene un volumen desarrollado muy alto. Y allí lo que podemos ver es seguramente a los jugadores muy consolidados y muy concentrados haciendo esfuerzos para aprovechar esas cuotas de crecimiento que apenas rondan el 8%. Sin embargo, en Turquía, el hecho que se esté importando con respecto a la misma ventana de tiempo del año anterior, 74%, esta barra que vemos aquí, muestra un camino donde eventualmente no tienes tal grado de concentración y probablemente vas a tener más oportunidades, porque incluso es más posible que en este escenario haya nuevos players en este mercado. Haya nuevos jugadores que estén interesados en entrar y empiezan a tejer relaciones y contactos comerciales internacionales con otras personas. Este es el ejercicio que yo invito a siempre mirar. Fíjense qué interesante, si seguimos en esa, aparece México. Si seguimos en el análisis de estos países, aparece México, que también muestra una cifra de cerca de 58% de crecimiento con respecto al año anterior. Y recuerdo las palabras que decía Héctor: oye, aquí el negocio, las cadenas de valor global van a sufrir, tenemos los problemas de transporte, tenemos los problemas
de demora a los tiempos, tiempo es dinero, logística internacional. Entonces, oye, México, esas frases de Héctor iban todas orientadas a una recomendación que debe estar ahí siempre presente, el comercio regional, trabajar en el comercio regional, porque es más cerca, es más rápido. Comercio regional, el comercio intrarregional en América Latina es una oportunidad. Entonces, si a mí me tocara mirar en el sector soya, yo estuviese interesado en ese sector, podría concluir de este pequeño ejercicio que estamos mostrando acá, que México es un espacio muy importante, que el origen del producto, yo puedo ser comercializador, perdón, de soya, estando en Honduras, estando en Costa Rica, estando en Uruguay, en Colombia. Entonces yo digo, oye, el origen que parece muy interesante para este negocio podría ser Brasil. O sea, que yo no saque el producto de otro país, sino de Brasil. ¿Por qué de Brasil? Bueno, porque ya tiene todas las bases construidas para mostrar estos caminos de crecimiento. Entonces me aprovecho y me monto en ese portafolio de crecimiento desde Brasil y veo México como un destino maravilloso para poder incursionar, dado que el crecimiento me propone que va a haber un escenario menos competido, menos aguerrido en términos de nuevos grandes. Esa podría ser la conclusión que yo podría sacar de este pequeño ejercicio que les quería mostrar. Esto que vemos aquí lo podemos hacer perfectamente con cualquier producto, desde cualquier país. Y lo importante es poder tener aterrizado ese ejercicio que nos mostraba Héctor y bajar progresivamente a América Latina, y de América Latina bajar a los países y entonces empezar a cortar las oportunidades. Les aseguro que este ejercicio que hemos preparado hoy para ustedes lo corremos en cualquier otro país y encontramos montones de oportunidades como esta, que nuevamente en un escenario complejo como el que se muestra para el comercio mundial, va a requerir mucha preparación para atenderlo. Pero no quiere decir que sea imposible, digamos, porque las cifras que estamos viendo así lo demuestran. No somos los primeros, no somos los pioneros en un camino no recorrido antes, sino que vemos señales claras de que vienen avanzando algunos productos y algunos sectores en algunos países que vienen mostrando señales de recuperación muy sólidas. ¿Cómo aprovechar esas oportunidades? Bueno, creo que hay 3 elementos básicos para hacerlo, que son cruciales y que es la invitación que siempre les hacemos a nuestros escuchas en estas conferencias. Aprender a identificar esas tendencias, aprender a hacer estos ejercicios en servicios y otros sectores, no solamente pensar en el arte. Es muy importante, como les decía, ver que estas oportunidades son replicables en nuestro espacio y hay de verdad muchísimo. El segundo es reconocer esas oportunidades puntuales. ¿Qué productos, qué calidades, de qué origen y de qué destino? Esa es una clave. Estas informaciones que les mostré aquí apenas son la punta del iceberg de un conjunto de información disponible, pública, que está para todos y que nos van a permitir inclusive identificar cuáles son las conductas, las tendencias que viene sufriendo el precio, cuáles son los grados de atomización que tiene el comercio en el país, cuáles son la cantidad de normas exigidas para poder internar esos productos a esos países, esos precios de referencia, incluyendo cuáles pueden ser las compañías que pudieran estar interesadas en esos productos en los distintos países distintos. Eso todo es información pública y yo diría que ahí mi mensaje es tan abundante esa información pública que lo importante es poder saber analizarla bien. Ese es el mensaje. Y por supuesto, la tercera pieza es articular colaborativamente las capacidades de la región. Es decir, no es lo mismo que yo trate de hacer exportaciones de soya de Brasil a México, a que yo tenga un portafolio, una cartera de productos de soya, de granos de soya, hablando en lo más básico, que parten de Argentina, parten de Brasil, parten de Bolivia, y que pueda tener esa variedad de productos y calidades para ir a recorrer los distintos espacios, bien sea en los países de América Latina o en el resto del mundo, con un portafolio más completo. Esta invitación, esta última en particular, ha sido siempre un tema de conversación, pero por décadas, tanto en el ICA como en la banca multilateral, en los ministerios de agricultura de los distintos países, es que América Latina está en pañales todavía para aprovechar esos procesos de colaboración. Entonces, esos procesos de colaboración, si trabajamos juntos, en un portafolio de productos más diverso,
más diversificado de riesgo, por supuesto, en el riesgo de lo que pueda pasar con los cultivos y toda su logística, y por supuesto una final ampliación de la oferta que va a beneficiar a toda América Latina. ¿Me están escuchando? Espero que sí. Perfecto, Sí, Javier. perfecto. Escuchamos Sí, perfecto. Javier. Perfecto. Entonces, este pensamiento que es del señor Richard Branson, que bueno, ustedes saben, está ahorita en una carrera por los viajes espaciales y toda la cosa, que dice, que me gustó mucho, que creo que es muy pertinente para esta oportunidad, y es que cada riesgo vale la pena ser tomado mientras que sea una buena causa y contribuya a una buena vida. Y esa es la invitación que le hacemos a todos, a toda la comunidad de negocios de América Latina. Esta es la oportunidad de darse cuenta que el comercio internacional es probablemente una de las mejores causas que tenemos en este minuto, sumada con la de bioseguridad y el cuidado individual que cada uno de nosotros tenemos que tener con todos nuestra ciudadanía, nuestra sociedad, y por supuesto un camino para lograr una mejor, buena vida para todos. Muchísimas gracias a todo el World Trade Center de Valencia, la asociación, a los patrocinantes del World Trade Center, por supuesto a ti, Subdelia, por siempre darnos estos espacios para conversar temas tan interesantes, a Héctor Gustavo Faga, que nos acompañó en esta oportunidad con una maravillosa foto de la realidad del comercio internacional, y bueno, todos ustedes que pasaron estos minutos con nosotros, escuchándonos todas estas conversaciones y compartiendo con ustedes esta visión. Muchísimas gracias. Esa frase, Javier, de cierre de tu actividad, realmente maravillosa, ¿no? La vida sin riesgo, pues no sería vida, ¿no? Es así, es así. Es así, no sería vida. Esa es otra manera de haber pasado. Bueno, vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, estamos abiertos a cualquier duda, comentario. Por favor, no toda la vez. Me llama la atención que hay un comentario por allí que decía la utilización de la inteligencia artificial en las actividades agrícolas. Ah, sí, de José Benamán, más arriba está. Sí, Cierto, sí. bienvenido, José. Cierto, lo leí. Sí, de verdad que sí, porque fíjate bueno, hay muchas tecnologías con mucho impacto, pero en particular la inteligencia artificial, he visto algunas aplicaciones que están asociadas a la prospectiva del efecto del cambio climático en ciertos cultivos críticos en distintos países. Por ejemplo, en el café, en la soya, en el maíz. Ya hay bastantes iniciativas que van apuntándose allá. Y es bastante interesante porque lo hacen a través de una integración con toda la vista de satélites que hay disponibles, ¿verdad? En los espacios, que son satélites que ya están rondando el mundo todo el tiempo y que esas visualizaciones o esos barridos en distintas zonas permiten identificar cuáles han sido los distintos impactos por la falta de agua o el aumento de las precipitaciones en los distintos cultivos. Y están llegando a unos modelos de predicción de cosecha bastante acertados. Muy interesante. Eso de la tecnología tiene cierto grado de avance, la inteligencia artificial tiene cierto grado de avance ya en ese proceso. Bueno, Javier, pero sí hay muchísimos sistemas de información, a lo mejor el tema de inteligencia artificial no. Bueno, de hecho, hemos conversado con el que promueve la asociación. Si quieres comentarles de ese tema, la asociación. Sí, claro, por supuesto. La misma asociación de World Trade Center cuenta con una herramienta disponible para todos. Ajá. Es el World Trade Center Help Desk. Global Desk, exactamente. El Global Desk, perdón. Y que efectivamente, pues ya quizás alguien nos podría ayudar en poder compartir el enlace que tiene la asociación disponible. Es una invitación para todos. Ahí está el primer acceso a la información disponible, gratuita, que todos pueden consultar para ya comenzar a meterse en ese mundo del análisis de los datos. De verdad, es una plataforma sumamente amigable y da unas primeras fotos
de resolución de inquietudes y preguntas que pueden surgir en este mundo del comercio exterior. Muy útil, disponible 24 horas por 7 días a la semana y totalmente gratuita. ¿Qué te puedo decir? Es imposible. Bueno, más adelante, Javier, valga la ocasión para anunciar que estamos preparando un Hadron 4.5, algo así, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hadron es el programa de comercio exterior que lidera Javier Martínez y su equipo. Y bueno, vamos a hacer un relanzamiento este año, así que estén bien pendientes con este programa maravilloso de aceleración, ¿no? Es un gran acelerador. Así es, así es. Es para mí siempre un orgullo las iniciativas con el World Trade Center porque, bueno, un espacio, una comunidad de negocios muy interesada en ampliar sus capacidades y efectivamente esta ya va a ser, creo, esta va a ser nuestra quinta edición de un programa Hadron. Habíamos parado un poco por el tema de la pandemia, pero este año ya estamos programados y por supuesto tiene todo un rediseño para orientarlo a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, y sobre todo muy pensado para que la gente pueda resolver por su propia mano todas esas inquietudes que surgen. Así es, así es. Mire, Javier, le comenté en la audiencia y ha puesto 2 preguntas bien interesantes. La señora Melissa Martínez, que es la directora ejecutiva de World Trade Center Santo Domingo. Melissa, te voy a subir a panelista para que tú misma hagas la pregunta. Y por ahí también vi a la presidenta de World Trade Center San Pedro Sula, la señora Sofía Rovire Bar, bienvenida. Avísame si quieres subir. Melissa, te estoy colocando en el panel para que te actives y hagas tú misma las preguntas, por favor. Vamos a ver si llega, no sé, hace un ratico ya llegó Melissa. Melissa, bienvenida. Pero como que no se escucha. Melissa, bienvenida. Ok. Bienvenida. Ay, gracias. ¿Cómo Qué estás? gusto. Desde Santo Domingo. Melissa sí. trabaja, es bueno que comentarlo, World Trade Center Santo Domingo es una inversión impresionante en estas importantes ciudades de Latinoamérica que está liderada por unos venezolanos allá. El grupo Así es. Bellutini y Melissa, eso sí, Melissa es dominicana completamente, pero está integrado en un grupo venezolano y lo hace muy bien. Muchísimas Además, gracias. Melissa recién fue nombrada directora del RAT. Bueno, ahí estamos compartiendo Jorge Acevedo, el presidente de Buenos Aires, Héctor, y bueno, y esta servidora, te formamos parte del Regional Advisory Council. Un gusto. Bueno, Melissa, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias porque me parecieron excelentes las 2 ponencias. Maravilloso y sobre todo muy adecuado a la época que estamos viviendo nosotros aquí en Latinoamérica, que bueno, tenemos todas las incertidumbres que ha generado esta nueva etapa que estamos viviendo. Pues me parecieron interesantes muchas cosas, pero sobre todo preguntar qué otro sector, además del agro, que me pareció muy atinado todo lo que se comentó al respecto de este sector, qué otro sector, además del agro, se prevé que, asistido por la tecnología, por supuesto, al igual que se planteó, pueda experimentar crecimiento en los próximos 3 a 5 años, un corto, mediano plazo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la sobreinformación que se mencionó, que estamos viviendo también,
qué esperar sobre eso, cómo manejarnos, sobre todo recomendar a los pequeños y medianos empresarios, las personas que están subiendo pequeños negocios ahora, qué recomendarles con respecto a esta sobreinformación que estamos todos recibiendo a través de los medios. Esas dos preguntas. Excelente, Melissa. Muchísimas gracias por tus preguntas. Héctor, no sé si quieres, y hacemos un ejercicio maravilloso de poder mostrar dos perspectivas distintas que a lo mejor terminan coincidiendo en algo, pero creo que puede ser interesante. Adelante, te dejo el espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, bueno, no es que me moleste que me digan Héctor. Héctor es mi primer nombre y el nombre de padre, pero a mí familiarmente me dicen Gustavo, así que como yo los considero ya, me gustaría que me digan Gustavo nada más, pero bueno, simplemente me siento más cómodo, ¿no? Siempre respondo los dos nombres, pero bueno, Gustavo. Y otra es que no nací en Buenos Aires, yo soy del centro de Argentina, de Córdoba, que es la segunda provincia de Argentina, del centro geográfico de Argentina. Así que bueno, simplemente eso, pero muchas gracias. Bueno, voy a responder a la pregunta de Melissa. El futuro de Latinoamérica está concretamente marcado por lo que Javier expuso, que es el agro. Somos todos agroexportadores en los países de Latinoamérica, pero fundamentalmente también por dónde va el futuro de Latinoamérica, que tiene que ver con los servicios, y fundamentalmente con los servicios basados en el conocimiento. ¿Estamos? Entonces ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con los contenidos audiovisuales, todo lo que tiene que ver con software y servicios de información, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que nos toca muy de cerca, que son los servicios profesionales, técnicos y empresariales. El futuro de América está allí, ¿no? Porque tenemos, fíjate, han pasado siglos y parece mentira estar hablando de que Latinoamérica genera ventajas comparativas, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con la cercanía de los principales mercados demandantes, ¿no? Cercanía desde el punto de vista virtual, con esto de las posibilidades de hacer actividades de nearshoring, ¿cierto? Los 365 días, de los 7 días a la semana, las 24 horas, siempre nos estamos cruzando en esas 24 horas por el uso horario compatible que tenemos con Estados Unidos, con el uso horario que tenemos con Europa, ¿cierto? Hay una afinidad cultural, digamos, somos exportadores bilingües, exportamos en los dos idiomas, no solamente en español, sino que exportamos en inglés. Yo creo que el futuro de Latinoamérica viene por estos dos sectores, ¿no? Y que no habría mucho más que insistir por el agro, como lo plantea, por todo lo que son agroalimentos, agroindustria, y todo lo que tiene que ver con los servicios basados en conocimiento. Perfecto. Bueno, Melissa, yo tendría que estar muy de acuerdo también con Héctor o con Gustavo en este planteamiento. Soy fiel creyente que el agro tiene el mayor potencial en la región, sin duda. Y por el otro lado, los servicios, creo que geoeconómicamente Latinoamérica juega un rol muy especial en servicios. Entonces, coincido plenamente. Lo único que yo agregaría es, siendo un fanático del sector agro por tantos años, es que definitivamente el agro, como lo conocemos hoy en día, va a cambiar muchísimo. Y esto hablando de la parte de la pregunta que está orientada al tema de las tecnologías, tenemos la oportunidad de modificar, de mejorar, de perfeccionar todo el modelo de negocios del agro con el uso de tecnología que nos permitan escalar la cadena de valor de nuestro producto. Nosotros estamos hablando de soya en granos, digamos, pero podríamos hablar de reducciones de oleaginosas de soya que tienen uso en los mercados cosméticos, que son, por decir así, uno de los pasos más altos de la cadena de valor de la soya. Podríamos estar hablando de granos de cacao ahora y en un futuro estar hablando de mantecas de cacao diseñadas especialmente para usos cosméticos. Y tenemos así, por decir, hay unas vinculaciones entre la industria cosmética y el agro que no necesariamente son visibles en el 100% la cadena del valor desde América Latina en este minuto, pero estoy convencido con el potencial que América Latina tiene y el uso de las tecnologías en
en todas las fases de cultivo, de procesamiento, de comercialización y logística, vamos a poder escalar esa cadena de valor de manera maravillosa. Estoy absolutamente convencido que eso nos va a llevar y nos va a abrir un mundo completo de oportunidades que hoy en día verdaderamente apenas las vemos incipientemente en toda la región. Perfecto. Muchísimas gracias. Tu segunda pregunta, me la recuerdas, que me concentré mucho en la primera y se me pasó a la segunda. Sí, claro, claro. Es el tema de la sobreinformación puestos ahora y cómo ayudar o qué desafíos eso le presenta a los pequeños y medianos empresarios que vienen luchando a las diferentes adversidades que este tiempo ha presentado. Sí, bueno, es una habilidad, voy a responder ahora yo, Gustavo, antes que tú, para aprovechar que estoy ya embalado y después te doy el espacio. Bueno, definitivamente esto es una habilidad que se requiere no solamente en el sector económico, sino en el sector ciudadano, en el sector público. O sea, de verdad, somos todos víctimas de una sobreinformación que llega a ser de bombardeo, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a concientizar esto que plantea verdaderamente puede llegar a ser una desventaja tremenda a la hora de construir escenarios y tomar decisiones de cualquier índole. Y la recomendación que yo hago acá es un poco más compleja, pero primero hay que cuidar las fuentes de información. Eso es lo primero. O sea, tratar en lo posible de trabajar con información confirmada, siempre confirmada. Para lo que sea, bien sea si es un tema noticioso, bien sea si es un elemento económico, un elemento político, cualquiera que sea una fuente confirmada, es decir, que no vaya a ser un fake news de esto que pueda con tanta violencia por todas las plataformas sociales que tenemos disponibles, todos en nuestro teléfono todo el tiempo, ¿no? Y la segunda cosa es que creo que hay que concientizar mucho que el proceso debe tener dos pasos. Un proceso de divergencia de información, es decir, de ampliarte la visión del proceso, y luego uno de convergencia muy concreto para convertir eso en información que me es útil desde la perspectiva que yo necesito ver. Y eso es crucial. De manera que ahí puedas tener buenos insumos para construir decisiones, que es lo que finalmente. Ok. Gracias. Respuesta. Sí, sí. Bueno, yo simplemente coincido con Javier, quiero complementar en un aspecto que me parece que es clave, ¿cierto? Sobre todo tiene que ver con los micro y pequeños empresarios, que se apoyen en las entidades empresariales, ¿no? Digamos, las cámaras sectoriales, en algún organismo estatal, digamos, creo que es clave recurrir, ¿cierto? No solamente en términos de conocimiento, sino también en términos de costos, porque que sea asistido por las cámaras empresariales, las entidades gremiales, para que tengan un respaldo, ¿no? Que se sientan acompañados en todo este proceso. Perfecto. Excelente. Bueno, quizás sobre ese tema quiere complementarnos algo Jorge, ¿no? Su tema. Y ya estamos sobregirados en largo, ya estamos, lamentablemente todo lo bueno llega a su final. Bueno, pues nuevamente conectado, Delia, que hoy ha sido un día de locura. Hola, hola. Elisa, qué gusto verte como siempre. Y bueno, pues no, estoy con un ojo al gato y otro al garabato, porque estoy en otra reunión con gente de España, pero he estado viendo las presentaciones tanto de Héctor como de Javier muy puntualmente. Y yo quisiera hacer un par de reflexiones y que Javier y Héctor también nos ayuden a complementarla y a cerrar una conclusión, porque les quiero contar una historia muy rápida. Ustedes saben que desde México somos el socio más importante de los Estados Unidos, siempre compitiendo ahora con China y ahora con el tema de la guerra comercial que se dio desde hace un par de años o casi 3 años ya, desde el tiempo de Trump. México vuelve a ser el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Y vuelvo a insistir, la diferencia con China es muy pequeña. Pero el tema del agro, el tema de otros bienes de consumo y otros commodities,
México siempre ha estado presente como proveedor número uno de los Estados Unidos. Ahora con el tema de la pandemia, ahora con el tema de la guerra comercial, se suman dos elementos que le generan una gran oportunidad a América Latina. Y esto es dado, uno, por las cadenas de suministro, dos, por el tema de los costos logísticos, que hoy están por los cielos, que se han incrementado cerca de 2 o 3 veces el valor. Y además, no solamente es el precio, es la escasez de contenedores, es la falta de buques, etcétera. Hoy hay una complicación logística. Cuando yo hablaba de reinventarnos, cuando yo hablaba de revolucionar y evolucionarnos, es entender también estas nuevas condiciones. ¿Cómo vamos a hacer, Javier? ¿Cómo vamos a hacer, Héctor, cuando estamos apostando a un desarrollo de pymes, pequeñas y medianas empresas en nuestros países de Latinoamérica, cuando seguimos viendo siempre el mismo mercado destino, los Estados Unidos o los países del primer mundo? ¿Cuándo vamos a tener suficiente fortaleza y credibilidad de nosotros mismos a voltear a nuestros mercados internos y a volcar a tener una participación más activa en nuestros mercados de América Latina? ¿Cuándo vamos a ver un verdadero comercio internacional, libre comercio entre nuestros países de América Latina? El mercado del tamaño de Brasil, el tamaño del mercado de México, el tamaño de Argentina, y así me voy de más a menos, sin despreciar ninguno, porque todos consumen. ¿Cuándo lo vamos a ver como una canasta básica integradora? ¿Cuándo vamos a ver conformar una canasta básica aportada por productos que hace Colombia, Ecuador, Honduras, etcétera, y aprovechar las relaciones en México para llegar con la menor cantidad de intermediarios? Hoy el tema de los intermediarios sigue siendo un problema, pero también el e-commerce está reduciéndolos. ¿Cómo generamos estrategias, Javier, Héctor, para ofrecerles a la audiencia que nos está viendo hoy soluciones y no nada más estadísticas? ¿Qué le podemos proponer nosotros como especialistas, como consultores, para tener herramientas y alcanzar estos nuevos mercados y alcanzar nuevas oportunidades de crecimiento ante una incertidumbre brutal que existe hoy? Y sé que más que una pregunta, sé que esto casi da para otro tema de una conferencia, así es que, pero sí tratar de englobar la segunda parte de la conferencia. Sí. Less is more, Javier, por favor, como dicen los americanos. Vamos a ver esa capacidad de síntesis y ya no vamos. Bien, bueno, es muy difícil poner muy pocos minutos, ¿cierto? Y estamos escasos de tiempo, pero no vamos a dejar pasar la oportunidad para decir que, bueno, esto se logra, ¿cierto? Creo que en las exposiciones quedó en evidencia, digamos, la poca participación de las exportaciones de nuestra propia región hacia la región, ¿cierto? Y que hace más de 30 años que venimos con este problema, y que tendríamos que sustituir importaciones de los países, de otros países, para trabajar con los de nuestros, ¿no? Entonces, esto se logra con mayor integración. Yo creo que hoy la fragmentación que vivimos, digamos, siempre hay un eslogan que dice que América Latina es la región donde sobran los acuerdos y falta la integración, ¿no? Tenemos todo tipo de acuerdos, pero no tenemos una verdadera integración. Tenemos que trabajar en serio, ¿sí? Teniendo en cuenta toda una nueva agenda, desde lo productivo, desde lo digital, y encarar todos los temas nuevos que hoy no están tratados, ¿no? En el medio ambiental, cuestión de género, la parte de propiedad intelectual, de servir, avanzar en todo eso, y fíjate que todo lo que mencionábamos del agro recién, todo lo que es la tendencia de la revolución industrial 4.0, hoy se presentan como una oportunidad o como una amenaza para la región. Si no tenemos una fuerte integración en eso, nos puede costar muy caro, ¿no? Entonces la idea es trabajar muy fuerte en los procesos de integración, es decir, ponernos los pantalones largos de una vez por todas como Latinoamérica, ¿no es cierto? Y a través de dos bloques muy fuertes como es la Alianza para el Pacífico y el Mercosur, trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Lograr la complementariedad y establecer la hoja de ruta para poder integrarnos al mundo, ¿no? Es decir, hacernos fuertes internamente e insertarnos fundamentalmente todo lo que tiene que ver en las cadenas globales de valor del Asia-Pacífico, ¿no? Me parece que por ahí viene un poco el trabajo. Sí, comparto con Gustavo el punto de vista y agregaría simplemente que creo que el tejido de acuerdo está allí.
El tema es cómo se ha implementado, cómo funciona. Y verdaderamente, la disposición que tienen los distintos países de la región de hacer uso. Por ejemplo, las normas de origen de los acuerdos que están regidos en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico, son poderosos en términos de abrir esas oportunidades de colaboración. Lo único es que no se articulan y las visiones un poco empresariales en ese sentido debe también tener algún cambio. Ese cambio debe ser un cambio de perspectiva y hay que mirarlo como una perspectiva estratégica de continuidad, de largo plazo de los negocios, de viabilidad. Porque no es lo mismo que todas las empresas de México, un grupo muy poderoso de las empresas de México, el 75% de las empresas, tenga el 80% concentrado en las exportaciones a los Estados Unidos. Eso cuando tú lo ves, lo que aporta es un escenario de facilidad. Es decir, tienes un portaaviones estructural que tiene México para lograr eso. Por supuesto, todo el mundo quiere irse en ese portaaviones. Y eso es lo que sucede un poco en ese. Pero si estratégicamente los sectores ven, no estoy hablando de México, sino de toda América Latina, ven el riesgo que hay detrás de tener un único cliente tan grande que demanda tanto de nuestra capacidad, sin diversificación, entonces ya veremos eso. Lamentablemente estos procesos, Jorge, terminan revelándose verdaderamente con todo su drama cuando ocurren las crisis. Y ahí es donde ocurren las cosas terribles, las quiebras, las separaciones, las pérdidas de mercado, las pérdidas de empleo, y entonces es que se aprende. Pero el trabajo que hay que hacer es también no solamente aprovechar los tejidos en términos de políticas públicas, que es perfectamente expuesto por Gustavo, sino que también hay que cambiarle un poquito el chip de gestión de riesgo y continuidad de largo plazo en los negocios. Creo que con esas dos perspectivas ya podríamos empezar a conversar algunas cosas distintas que nos llevan por ese camino. Y perdón, ¿no? Y agrego una cosita. Yo creo que esto es una nueva tensión muy grande para México, porque con esta crisis quedó muy en evidencia su alta dependencia de Estados Unidos y su principal producto exportado es el sector automotriz, ¿no? 53.000 millones de dólares. Y resulta que hoy, en el mismo tratado de TEMEC, ponen en jaque todo este acuerdo de industria automotriz porque se viene, fruto de, como decíamos, de la globalización 4.0, revolución industrial 4.0, lo de los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, con lo cual va a haber una reconfiguración de la matriz productiva, ¿no? Y creo que México no puede tener esa dependencia del 80% con Estados Unidos, teniendo la apertura que tiene hacia el mundo, aprovechando todos sus acuerdos comerciales, y fundamentalmente con Latinoamérica. Es decir, sus principales socios tenían que ser los países de la región, ¿no? Así que es apasionante esto, puede llevar horas que hablemos, ¿no? Creo que ha sido muy interesante este llamado a la integración regional y a ver las oportunidades que tenemos entre nosotros mismos y que nos vemos, siempre estamos viendo para arriba y tenemos grandes oportunidades entre nosotros. Maravillosa manera de terminar por ahora. Por ahora. Bueno, a los venezolanos no nos gusta a veces terminar así, pero bueno. Yo los voy a comprometer a que hagamos una segunda parte de esto y que tengamos el Foro México, por supuesto, porque esto, como dicen los gringos, es just the beginning y ya no podemos seguir posponiendo estas alternativas y estas situaciones. Ya no podemos. Y América Latina debe hacerse más presente. América Latina para América Latina y después hablar de más mundo para Latinoamérica y más Latinoamérica para el mundo, pero primero Latinoamérica para Latinoamérica. Exactamente, eso es un buen lema, Jorge. Me gusta. Usémoslo de título para la próxima. ¿Por qué no? Puesto. Adelante, bueno, ya nos comprometimos a una segunda etapa. Excelente. Bueno, estamos así como que pasados bastante. Me disculpan, esto estuvo muy bueno. Vamos a continuar luego esta sesión, así que excelente. Le doy las gracias a los maravillosos ponentes de hoy, a Javier, a Héctor, a Jorge Acevedo de México, a Melissa Martínez, que también se comprometió, y a toda la audiencia que ha estado comprometida y no se ha movido, nos han acompañado, pese a que ya llevamos casi media hora. Muchísimas gracias a todos.
Han sido mis mejores deseos para ustedes en este año que comienza. Nos espera un largo viaje este año de desarrollo y crecimiento, así que bueno, a ponernos la patina. Me imagino que ya aquí se vacunó todo el mundo, porque tenemos que estar vacunados, tenemos que tener salud para llevar a cabo estos proyectos, esas metas, esos sueños. Así que bueno, nos seguimos viendo, que estén bien, que tengan una excelente tarde todos. Dios los bendiga. Gracias. Muchas Un fuerte gracias. abrazo. Gracias, chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Isabel.